Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Cuenca a través de la señal nacional de RTU y nuestras redes sociales. Iniciamos este espacio noticioso directamente desde la capital Azuaya, en vivo y en directo. Son las 12 del día en punto, con esta imagen de la calle Antonio Vega Muñoz, vista desde la calle Manuel Vega. Esto es en pleno centro histórico de la capital Azuaya. La calle Antonio Vega Muñoz es otra de las vías tradicionales del centro de Cuenca, como muchas calles de la ciudad. Su nombre se estableció para rendir homenaje a Antonio Vega Muñoz, quien fue un importante político y jurista ecuatoriano muy vinculado a la ciudad de Cuenca. Y con esta imagen, en pleno centro histórico también de la ciudad de Cuenca, iniciamos este espacio de noticias. Tenemos muchas novedades para contarles en esta jornada y vamos a iniciar precisamente con información nacional. Finalmente, este 26 de marzo, tras varias convocatorias del Consejo Nacional Electoral, aprobó los informes de las áreas técnicas del organismo que recomiendan iniciar los trámites de cancelación del movimiento Construye y también Unidad Popular. En el caso de Construye, el consejero Cabrera aseguró que actualmente no registra ni un solo afiliado, en tanto que Unidad Popular habría pasado de tener 206.771 afiliados a 31.015, es decir, un 15% de lo requerido. Ingeniera Diana Tamarín, su voto, por favor. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral cancelará a una organización política por haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior del 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente. En este sentido, mi voto a favor del informe. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Mi voto a favor del presente informe. Gracias, señora presidenta. Se toma nota. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 1 abstención y 3 votos a favor se aprueba el presente informe. Bueno, y tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de iniciar el proceso de eliminación de Unidad Popular, Giovanni Tarihuana calificó a la resolución como un apagón democrático y un plan para proscribir a la oposición. Una vez más, cuestionó el informe aprobado que asegura no tiene sustento técnico ni jurídico. Anunció que se defenderán en todas las instancias. El apagón a la democracia que está orquestando Daniel Noboa y su brazo ejecutor Diana Tamarí no va a pasar. Esto recién empieza. Luego de 5 convocatorias, el Consejo Nacional Electoral, de forma bochornosa, acaba de aprobar un informe fraudulento. Tuvieron que convocar a 2 consejeros suplentes, uno de los cuales, el señor Merino, es reconocido activista del presidente de la República, Daniel Noboa. A partir de ahora, nosotros vamos a defendernos con la razón, con los argumentos, porque Unidad Popular es una realidad. Tenemos 206.000 afiliados. Queremos mostrar a la prensa nacional, primero, cómo ha sido este proceso y cómo lo calificamos como parte de un plan de Daniel Noboa para proscribir a los adversarios políticos. Bueno, eso en el ámbito político. Ahora vamos a los temas judiciales. El abogado Andrés Maldonado, representante de la familia de Ángel Anguizaca, informó que el proceso por la muerte del ciudadano, ocurrida tras una riña el 18 de febrero de 2026 en Quinta Chica, en el barrio Quinta Chica, avanza con la vinculación de 2 personas más, quienes actualmente tienen orden de captura. Con esto suman 5 los procesados por el delito de homicidio, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad. Le puedo comentar que este caso realmente es un poco polémico, por no decir bastante. Sin embargo, desde que estamos autorizados como oficina, como profesionales, hemos venido realizando diligencias en las que hemos podido, junto con Fiscalía,
demostrar que existe responsabilidad de otras personas. Es por esta razón que el día martes se llevó a cabo una audiencia de vinculación con la finalidad de llamar al proceso a 2 personas más, 2 personas que intervinieron en este acto que causó la muerte de Ángel Anguizaca. La causa principal de la muerte de Ángel es un trauma cráneoencefálico. Eso es por la agresividad, por los golpes tan fuertes que él recibió en su cabeza. Sin embargo, aún faltan muchas experticias que realizar para poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Efectivamente, en la audiencia, Fiscalía solicitó prisión preventiva para estas 2 personas que fueron vinculadas el día martes. Se logró a través del juzgado obtener esta prisión preventiva y está dictada una orden de captura en contra de ellos. En este momento está iniciado un proceso por homicidio. Sin embargo, tenemos que ir viendo cómo sucedieron los hechos. No sé si Fiscalía en algún momento va a reformular o se va a mantener como homicidio. En caso de que tengamos una sentencia, que la vamos a tener, una sentencia favorable, ellos tendrán una pena de 10 a 13 años por el delito que en este momento se está investigando. Hay más personas involucradas, sí hay más personas involucradas. Son algunos, y como les he dicho, otros medios de comunicación. Tenemos que ver el grado de responsabilidad de todos y cada uno de ellos. Por el momento están 5 personas procesadas. Bueno, y tras un reportaje del New York Times en donde se afirma que en Sucumbíos se bombardeó una granja lechera en el marco de la operación Exterminio Total, el Ministerio de Defensa aclara que el lugar intervenido no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo. Durante la intervención se aprehendió a 4 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados al grupo armado organizado Comandos de la Frontera con fines investigativos. Además que dentro de las zonas de seguridad del Estado se contemplan los 40 kilómetros de frontera como un espacio destinado a la defensa nacional, donde no está permitida la existencia de construcciones o asentamientos no autorizados. Eso es lo que se ha emitido a través de este comunicado precisamente del Ministerio de Defensa en torno a este bombardeo que ha generado polémica a nivel internacional y que ha sido referido por el New York Times a través de un reportaje. Bueno, vamos a continuar con más. Tenemos precisamente información en torno a lo que ha acontecido sobre el tema de ordenamiento territorial. Tenemos información. Estas leyes están hechas para beneficiar a inmobiliarias y hasta facilitar construcciones sin licencias, advirtió la asambleísta Mariana Yumbay sobre la ley de vivienda social y su relación con el ordenamiento territorial, al señalar que ambas favorecerían a grandes empresas y afectarían derechos como la consulta previa y la protección de la naturaleza. Con los de Pachacuti no, porque nosotros tenemos el compromiso de apoyar iniciativas que realmente apoyen al pueblo ecuatoriano, no con esas iniciativas que van encaminadas solo a beneficiar al grupo de las grandes empresas inmobiliarias y no al pueblo ecuatoriano. Totalmente tiene relación la ley que hoy, el proyecto que hoy vamos a tratar con la ley de ordenamiento territorial y suelo. ¿Por qué? Porque con esa ley se está facilitando el ingreso de las grandes empresas inmobiliarias, incluso se está estableciendo, imagínense que hasta pueden construir, edificar sin permiso, sin licencias. Y de paso tampoco se está hablando del respeto a los derechos de la naturaleza. ¿Qué pasa con las fuentes de agua? ¿Qué pasa con el sistema de vida de las poblaciones que viven en el área rural? ¿Qué pasa con el derecho a la consulta previa, libre, informada? En ese sentido, todas estas 2 leyes tienen una íntima relación para beneficiar a los grupos empresariales inmobiliarios.
Las 12:10, estamos en vivo, transmitiendo a través de la señal nacional de RTU y nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pausa y bueno, lo hacemos con esta imagen de El Vado, una vista hacia la Universidad de Cuenca. Foto de los años 50. En esta década la universidad tenía pocas facultades, principalmente la facultad de Derecho, de Medicina e Ingeniería y también de Filosofía y Letras. Esta es una imagen de la Cuenca de antaño, que forma parte precisamente del archivo histórico de nuestra ciudad. Con eso vamos a una pausa y al volver tendremos una importante entrevista. No se vayan. David Anthony, en Cuenca. Nuevo local, Benigno Malo 1060, entre La Mar y Gran Colombia. David Anthony, ropa para hombre. Amigos televidentes, vamos a realizar un diálogo muy importante con nuestro invitado en esta jornada. Estamos con Ronald Domínguez, él es director zonal 6 del SRI y vamos a hablar de algunos temas vinculados precisamente a la gestión del SRI. Y uno de ellos, bienvenido director, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Uno de ellos es relacionado con la declaración del impuesto a la renta. Entendemos que ustedes han hecho un llamado, están en una campaña para que las personas naturales cumplan precisamente con este requisito. Incluso se hablaba de que algunas personas han recibido mensajes de vía celular, precisamente motivándoles y llamándoles para cumplir con esto. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muy amable, muchas gracias por invitarme aquí a poder compartir esta información importante con toda la ciudadanía. En efecto, nosotros a nivel nacional hemos realizado más de 600.000 notificaciones a contribuyentes como un mensaje amigable de parte de la Administración Tributaria para hacerle acuerdo de su obligación tributaria, ¿no? En este mes de marzo se debe de presentar la declaración de impuesto a la renta de personas naturales y tienen que cumplir con esa obligación. Entonces hay un calendario según el 9º dígito del RUC, si es el 1 es el 10, si es el 2 es el 12 y así sucesivamente hasta, por ejemplo, hoy que estamos 26, sería el dígito el 9, que sería la fecha de vencimiento, y el 28 los que tienen con el dígito 0. Sin embargo, es importante recordarle a la ciudadanía que el dígito marca un hasta, pero no significa que en ese día deben de realizarlo. Pueden realizarlo incluso desde el mes anterior, ¿no? En febrero, que también hay una calendarización, se presenta el anexo de gastos personales, el cual sirve incluso de insumo para la declaración de impuesto a la renta, ¿no? Y todo ya está sistemáticamente para que al contribuyente se le facilite esta gestión y pueda cumplir con su obligación tributaria. Ahora, ¿quiénes tienen que cumplir con esta obligación tributaria? Porque entendemos que, por ejemplo, los de las personas naturales con relación de dependencia, ya las empresas les hacen su declaración. Entonces, ¿quiénes tienen que cumplir? Bien, aquí habría que analizarlo desde dos escenarios, dos casuísticas, ¿no? Primero sería el contribuyente que es independiente, ¿sí? Es decir, ejerce su libre ejercicio profesional o tiene alguna actividad económica, no trabaja como empleado bajo relación de dependencia. Exactamente, todo es vía facturación. Entonces, ¿cuál fue la fracción básica desgravada en el 2025? Fue 12.081. Entonces, si es que superó ese valor en ingresos, va a tener la obligación de presentar su declaración de impuesto a la renta. $12.081 al año. Exacto. O sea, por ejemplo, alguien que ganaba $1.000 mensuales, al año llegó a 12.000, no superó la fracción básica desgravada, no tenía la obligación de presentar la declaración. No iba a tener esa obligación por cumplir. Sin embargo, si sí superaba ese valor, por ejemplo, alguien que ganara $2.000 mensuales, 24.000 en el año vía facturación,
tiene la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta, aunque eso no significa que tuviese un impuesto a pagar, porque si bien es cierto, pudo tener $24,000 de ingreso, pero si tuvo $12,000 de gastos, baja a 12,000, no llega a la fracción básica desgravada y no va a tener un impuesto, pero sí va a tener la obligación de presentar la declaración. Claro, ahí tiene que ver con la declaración de gastos personales. O sea, tenemos los gastos deducibles, que son los gastos inherentes a la actividad económica, y luego los gastos personales, que ya no es como antes, que se restan para obtener la base imponible, sino que ahora son un crédito tributario que resulta de un cálculo, ¿no? Es el 18% del valor menor entre las canastas básicas que apliquen según la tabla establecida en la norma y según las cargas familiares, y el total de gastos personales. El valor menor de entre los dos, el 18%, eso sirve como crédito tributario para la parte de declaración de impuesto a la renta de personas naturales como gastos personales. Y el otro escenario del que hablamos es alguien que trabaja bajo relación de dependencia, tal como lo mencionó, donde si tiene un solo patrono, trabaja para un empleado, este patrono le va a ir, si es que superaba la fracción básica, porque ¿qué hace el patrono? Va a hacer un proyectado al inicio del año para saber si es que supera o no la fracción básica, y según eso puede ser que le retenga mes a mes un valor. Si no la supera, no le va a retener mes a mes un valor, y al final del año, es decir, ya más bien dicho en el siguiente año, en enero, le emitirá el formulario 107, donde va a estar el resumen de todo eso. Y ese formulario le va a servir como su declaración de impuesto a la renta, y no tendría la obligación, siempre y cuando no pasen algunos de los siguientes escenarios. Por ejemplo, si tuviese 2 empleadores, ahí sí, porque le corresponde a ese contribuyente consolidar esa información y hacer una declaración en su formulario 102A de impuesto a la renta de persona natural, consolidando ambos ingresos bajo relación de dependencia. ¿O qué otro escenario? Tal vez solo tenga un empleador, pero en el año 2025 presentó su proyectado de gastos personales para que el empleador considere esos valores y tal vez no se le genere un valor a retener, o sea menor la retención. Pero eso solo es un proyectado, es decir, es algo que uno estima, no va a ser un escenario real. Entonces, ya que pasa todo el año, en este caso el 2025, ya estamos en 2026, nosotros ya vamos a tener la totalidad real de los gastos que tuvimos personales. Entonces, al hacer ese ajuste, esa modificación, me voy a ver obligado a presentar la declaración de impuesto a la renta, ya considerando los gastos personales reales. Ahora, esto parece una situación un poco compleja, pero al parecer no es tal. Bueno, muchos ciudadanos o quienes facturamos, lo que hacemos es contratar a un contador, una persona que lleve nuestras cuentas y que nos oriente un poquito sobre esto. Pero quienes quieren mayor información, ¿qué pueden hacer? ¿Esto está en la página del SRI? Por supuesto, en la página del SRI tenemos guías para poder seguir los pasos para hacer su declaración. Recordemos que la administración tributaria está a la vanguardia y siempre está implementando cambios tecnológicos que van a facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria al contribuyente. Actualmente, con la facturación electrónica, al ingresar con su RUC y su clave a la página web del SRI para cumplir con su obligación de la declaración del impuesto a la renta, ya le van a aparecer consolidados los ingresos, los costos y gastos, lo que fue reportado por su patrono. Entonces ya va a estar todo consolidado, y de esa forma se facilita la declaración y el cumplimiento de su obligación. ¿Hasta cuándo tienen que cumplir con esto? Hay una fecha límite en marzo, ¿no es cierto? Sí, como lo mencioné en un inicio, hay una calendarización, y según el 9º dígito del RUC o de la cédula van a tener que presentar su declaración de impuesto a la renta. Entonces, hasta este 28 cumplirían aquellos que tienen el dígito 0. ¿Quiénes no cumplen? ¿Qué pasa? Bueno, incumplir con la presentación de la declaración va a traer la consecuencia del pago de intereses y multas por ese atraso, ¿no? Que en función de los meses de atrasos se va a ir incrementando. Por eso es importante que cumplan con esta obligación en el tiempo establecido. Ahora, usted hablaba de los gastos personales y de los deducibles. Yo quiero tocar un tema que creo yo está vinculado, es el tema de los deducibles, o de los, diríamos, de los gastos que hacen, en este caso, las personas con discapacidad y tercera edad. Entiendo que se eliminaron algunos rubros dentro de esta lista de rubros deducibles, precisamente para el tema del IVA. Ya, bueno, ahí habría que hacer una aclaración, ¿no? Primero, en el tema de impuesto a la renta, como gastos personales tenemos salud, educación, alimentación, vivienda, vestimenta, arte y cultura, y también lo que es turismo nacional. Ya, ahora pasamos al impuesto al valor agregado para la devolución. Realmente lo que se están haciendo son controles adicionales. Siempre está la administración
depurando y evaluando constantemente los procesos para que haya una mejora en ellos. La norma siempre ha establecido en el artículo no numerado después del 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno que son la devolución que aplica por impuesto al valor agregado es para bienes y servicios prioritarios, ¿sí? De consumo prioritario de la persona, en este caso tercera edad o de la discapacidad. Pero, por ejemplo, transporte ya no está en eso, dentro de Entonces, exactamente, lo que se ha hecho es un control adicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque había casos en que terceras personas cargaban a nombre de la persona de tercera edad, por ejemplo, rubros que no les correspondían, exactamente. Y si nosotros revisamos estadísticamente los montos de devolución, la mayoría son principalmente por educación, por alimentación, y esos son rubros que se mantienen todavía. Realmente sobre lo que se está haciendo el control adicional, que ya no van a aparecer para pedir devolución, que ya son filtrados, esos son los que se están controlando adicionalmente, ¿ya? Y van a depender del proveedor al cual yo esté adquiriendo, porque si estoy adquiriendo un proveedor que tiene su actividad económica como alimentación, automáticamente el filtro va a permitir que ese comprobante aparezca en el detalle para que puedan marcar y pedir la devolución sobre ese valor. Ahora, director, en cuanto a la devolución de impuestos precisamente a tercera edad y discapacidad, hay quienes han denunciado que esto se ha demorado 3 meses, 4 meses, 6 meses, incluso hay quienes dicen que desde mediados del año anterior no han recibido la devolución. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, en ese caso de lo que es la devolución, tenemos en IVA de discapacidad y en lo que es tercera edad hasta el mes de noviembre que se ha devuelto, ¿sí? Pero estamos hablando de ya la acreditación como tal. Recordemos dos cosas. En el proceso de devoluciones, la Administración Tributaria cumple con revisar el trámite ingresado por el contribuyente, sea vía trámite por secretaría, es decir, físico, o a través de la página web con su RUC y clave, y una vez que nosotros revisamos y atendemos todo ese proceso de devolución, emitimos y notificamos la resolución de devolución con los valores ya revisados y cuáles van a ser los valores efectivamente devueltos. Déjeme ahorita ubicarle los números exactamente que tenemos de cuántos contribuyentes se ha atendido y cuántas devoluciones se han realizado hasta el momento. Ya, porque claro, hay gente que dice que se demora, y entiendo que la ley establece un plazo para dicha devolución, o el SRI puede tomar cualquier plazo para verificar la información y hacer dicha devolución. Nosotros tenemos por norma el tiempo de devolución y ese está cumplido, por eso es que nosotros, por ejemplo, con respecto al año... ¿Cuál es el tiempo de devolución? A ver, el tiempo de devolución para lo que es... discapacidad y tercera edad. Discapacidad y tercera edad. Tenemos los tiempos que están establecidos en la norma, que son... Por ley realmente tenemos hasta 120 días, pero se realizan en 90 días, que nosotros somos los que realizamos la devolución, y eso se está cumpliendo. En el año 2025 tenemos que se han atendido total de 24.403 beneficiarios. Significa y han ingresado una cantidad de 195.413 trámites, ¿ya? Con montos a devolver por un total de 15 millones. ¿Ya? Sin embargo, aclarar que esas son las notificaciones de las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria hacia los contribuyentes, es decir, eso es todo lo que hemos atendido y está ahí para devolución, lo cual el Estado realizará la devolución de acuerdo a los fondos que disponga el Ministerio. No quiero cerrar este diálogo sin preguntarle también por el tema del cumplimiento de las obligaciones tributarias de empresas en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. ¿Hay morosidad o están cumpliendo las empresas con la ley? Realmente la Dirección Zonal 6, que abarca las provincias de Azuay, Morona, Santiago y Cañar, tienen un cumplimiento ejemplar, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos muy buenos números en los porcentajes de recaudación. Actualmente estamos con un cumplimiento de la meta del 111.8%. ¿En qué rubro? ¿En qué empresas? ¿Grandes empresas o en general? No, de todos los contribuyentes de la zona como tal. No, sí. Pero yo le hablo específicamente de las empresas, porque en algún momento se hablaba de que ciertas empresas muy fuertes aquí en la ciudad de Cuenca no estaban cumpliendo con sus obligaciones. ¿Ustedes tienen alguna información sobre eso?
No sería realmente esa información correcta, porque nosotros tenemos la información de todos los contribuyentes de la zona, incluye a los grandes, a los pequeños, y por eso vemos que estamos cumpliendo con las metas de recaudación. De enero a marzo del 2026, de este 2026, la meta fue de 151.3 millones, y tengo a bien informar a toda la ciudadanía que tenemos un cumplimiento del 111.8%, lo que significa 169.2 millones recaudados hasta el día de hoy. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Ronald Domínguez, director zonal 6 del SRI. Vamos en este momento con más información. El abogado Darío Ordóñez informó que 8 funcionarios de la EMOF fueron desvinculados el 16 de marzo, entre ellos 3 personas en condición de vulnerabilidad, incluyendo una persona con discapacidad, otra con enfermedad catastrófica y una madre sustituta. Ante esto se presentó una acción de protección, logrando ya la reincorporación de uno de los afectados. La defensa busca que la justicia laboral evite nuevas desvinculaciones y disponga medidas de reparación como disculpas públicas y capacitación al área de talento humano por la presunta vulneración de derechos. Veamos. Acontece que en fecha 16 de marzo de este año fueron desvinculados por parte de la empresa de movilidad y por orden del señor alcalde 8 funcionarios, servidores, trabajadores de la empresa pública de movilidad, de los cuales 3 personas se encuentran en estado de vulnerabilidad. Uno de ellos es una persona con discapacidad, otra persona es una persona con enfermedades catastróficas y otra trabajadora incluso es una madre sustituta que vela y protege a su hijo que tiene también una enfermedad de alta complejidad. Frente a aquello hemos presentado una acción constitucional de protección. Justamente en pocos minutos vamos a estar ya en la audiencia correspondiente de uno de ellos. Tengo que decir a la prensa y a los medios de comunicación que de manera importante, diría yo, el día de hoy ha sido reintegrado justamente el señor accionante de esta acción de protección a su cargo. Por lo tanto, una parte del derecho que ha sido vulnerado ha sido ya reconocido por la propia entidad pública, pero no solamente es eso. Nosotros vamos a conseguir a través del juez constitucional y a pedirle a él de que también se pueda procurar llamada estabilidad reforzada, es decir, que no se vuelva a repetir este tipo de hechos y de actos en contra de estas personas que tienen justamente esta estabilidad especial, que la Corte Constitucional y los jueces constitucionales así lo han manifestado, y una serie de otros hechos importantes para el bienestar de estos ciudadanos, que lo que buscan es estar en paz y en tranquilidad y proteger a sus familias. Perfecto. Vamos a solicitar además también las disculpas públicas de parte de la entidad hacia el servidor que fue defenestrado, destituido, separado de su función, y vamos a pedirle también al juez de que se pueda supervisar este tipo de actitudes con un curso de capacitación al área de talento humano, que es la que se equivocó de manera grave en destituir, en despedir a una persona con este estado de vulnerabilidad. Lorena Heras, de la Asociación 22 de marzo, hizo un llamado a las autoridades de Cuenca para levantar un catastro de vendedores informales ubicados en los exteriores de unidades educativas. Señaló que, aunque algunos comerciantes cuentan con permisos, otros no, lo que ha generado desorden y problemas de movilidad en sectores escolares. La dirigente pidió regular la actividad sin afectar el derecho al trabajo, priorizando a quienes llevan años en estos espacios y reubicando al resto de manera organizada. Pero ahora, usted sabe, por la crisis económica que se presenta en el país, se han aumentado una barbaridad de vendedores en cada escuelita, no solo en una, sino que en la mayoría de las escuelas. Entonces nosotros tenemos, como decir, la petición y la idea de formar solo de escuelitas y que las autoridades nos colaboren, que sean competentes, que hagamos un censo para ver en realidad cuál estamos en las escuelitas, cuántos años estamos, para que formen, qué sé yo, nos pueden dar permisos, porque muchos de nuestros compañeros sí tienen un permiso ya, pero no todos. Algunos ya tienen permiso, no todos, pero en las escuelas, por ejemplo, yo le hablo en el Garaycoa no es mentir, ustedes pueden ir a ver, ahí hay demasiados vendedores. Hay un grupito de 10 vendedores de nuestra asociación y se mantenían lejos de la puerta y no había ningún problema.
pero ahora hay demasiados vendedores y la necesidad está obligando que ellos vayan hacia la puerta, los otros vendedores, y eso evita que la gente pase, los jóvenes salgan, los padres de familia se movilicen, y a veces las guardias ciudadanas, con mucha razón, con justa razón, empieza a retirarlos y se carga, como quien dice, con nuestros compañeros también, porque ellos también son vendedores ambulantes. Vería cuántos años está cada persona, porque yo tengo compañeros que en cada unidad educativa ya pasan de 30 años, que no se han movido de ahí, toda una vida. Entonces, que den el permiso a esas personas y a que a las otras personas les regulen, ¿no? No que les dejen sin trabajar, que les regulen a ellos también, que les coloquen, puede ser en algún lugar más allá, o que ellos como autoridades, como Guardia Ciudadana o como a las autoridades que le competen, vean dónde les ubican a la gente para que trabaje también. Bueno, y así estamos llegando a la parte final de este noticiero. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mañana a las 12 horas estaremos en una emisión similar. Hasta tanto, felicidades. Buenas tardes.